Estás en la biblioteca de la historia. Empezamos. Bienvenidos amigos de la historia, bienvenidos una semana más, este martes mágico, aquí, a Curiositats Televisión, en nuestro programa estrella, la Biblioteca de la Historia. Un programa que hoy reflejaremos a 5 mujeres que cambiaron el mundo y hablaremos de ellas junto a otra mujer, a nuestra compañera, a nuestra amiga, a nuestra alma del programa, Ana María Ochoa. Ana María, muy buenos días, bienvenida a la Biblioteca de la Historia. Buenos días, David, y a los seguidores. Hoy tenemos un tema relacionado con la mujer, mujeres que defendieron y cambiaron la historia de nuestros tiempos, y empezamos por una diosa de los aires, una mujer en la cual su afán a volar la llevó a lo más alto de las nubes. Hablamos de Bessie Coleman, una mujer nacida en Atlanta, en Texas, el 26 de enero de 1892 y donde Bessie Coleman tenía 12 hermanos y hermanas. Su madre, Susan Coleman, era una criada afroamericana y su padre, George Coleman, era un parcero de ascendencia de nativos americanos y afroamericanos. En 1901, Ana, su padre decidió regresar a Oklahoma para tratar de escapar de la discriminación racial que sufría aquella época, una discriminación racial que Estados Unidos, en aquella época, tener la piel oscura era muy, muy malo. Te trataban como si fueras una simple alimaña. Ana, ¿qué podemos hablar de la madre de Coleman y de Bessie Coleman? La madre de Coleman no decidió ir con su padre y sus hermanos y ella se quedaron en Texas. Coleman creció ayudando a su madre a recoger algodón y lavar ropa para ganar ese dinero extra. Y cuando cumplió 18 años, ahorró el suficiente dinero para asistir a una universidad normal, pero con la diferencia de que era una universidad para la gente de color, en Laston, Oklahoma. Ana, perdón que te interrumpa. Era una, si no me equivoco, una universidad agrícola, ¿verdad? Sí, ahí era donde ella podía realizar esos estudios que podrían ayudar al sustento de su familia. Y en esa universidad, que abandonó al semestre porque ya no pudo pagar la matrícula. Entonces, a los 23 años, Coleman se fue a vivir con sus hermanos a Chicago en 1915 y allí hizo un posgrado que se convirtió en una manicurista en una barbería local para poderse pagar esos estudios. Mientras tanto, sus hermanos sirvieron en el ejército durante la Primera Guerra Mundial y volvieron a casa con esas historias que habían vivido en su tiempo en Francia, porque fueron llevados a Francia. Su hermano John se burlaba de ella porque a las mujeres francesas se les permitía aprender a volar en aviones y en los Estados Unidos Coleman no podía hacerlo. Esas historias, junto con las que le contaban de otros pilotos, la inspiraron a ella a querer ser piloto también. Y se inscribió en muchas escuelas de vuelo de todo el país, pero ninguna escuela la aceptó porque era afroamericana y mujer. Total, por ser negra no la aceptaban en ninguna escuela. Cosas que ya hemos visto en muchos programas y que desgraciadamente esa sociedad americana de aquella época marginaba a la gente de color como si fueran simples cucarachas. Sí, entonces un famoso editor de periódicos afroamericano también, Robert Abbott, le dijo que se mudara a Francia, donde allí podría aprender a volar. Allí las solicitudes debían estar escritas en francés, le dijo. Por lo que Coleman empezó a tomar clases de francés por la noche, o sea, se aplicó porque quería conseguir ese sueño de volar. Finalmente, Coleman fue aceptada en la escuela de aviación de los hermanos Caudron en Le Croix, Francia.
y recibió su licencia de piloto internacional el 15 de junio de 1921 en la Federación Aeronáutica Internacional. Luego regresó a Estados Unidos y el sueño de Coleman era tener un avión, David. Bueno, no solamente estudió en la Federación Aeronáutica Internacional, sino que también el sueño de tener su propia escuela de vuelo hizo que diera discursos y mostrara películas de sus trucos aéreos en iglesias, teatros, escuelas para ganar algo de dinero y poder financiarse así la carrera, ¿no? Negó incluso hablar en cualquier lugar que estuviera segregado o discriminado contra los afroamericanos. En 1922, Ana realizó el primer vuelo público de una mujer afroamericana. Se convirtió en una experta en loops de loops, en acceder a una forma de 8 en un avión. La gente quedó fascinada con sus actuaciones y se hizo más popular tanto en Estados Unidos como en Europa. Después Ana recorrió todo el país dando lecciones de vuelo y actuando en espectáculos de vuelo. ¿Qué más nos puedes decir de esta experta voladora, Ana? Pues tanto va el cántaro a la fuente que al final Coleman sobrevivió a su primer gran accidente de avión. En febrero de 1923 el motor de su avión dejó de funcionar en pleno vuelo y se estrelló. Ella resultó gravemente herida en el accidente y sufrió una pierna rota, algunas costillas y cortes en la cara. Afortunadamente David Coleman se curó por completo de sus heridas y eso hizo que ese accidente hizo que le volvieran sus ganas a volar y realizaba peligrosos trucos aéreos en 1925. Su trabajo le ayudó a ahorrar suficientemente dinero para comprar su propio avión, un Genie JN4 con un motor OX 5. Pronto regresó a su ciudad natal, en Texas, para presentarse evidentemente ante una gran multitud, dado que en Texas todavía se seguía segregando a los negros. Los gerentes que habían planeado esa actuación que iba a hacer Coleman habían segregado a los negros a un lado, a los blancos por otro y entrar en diferentes puertas. Y Coleman, con su fuerza y su garra, se negó a actuar a menos de que los negros y los blancos entraran por la misma puerta, David, para que todos usaran el mismo acceso. No pudo conseguir que los negros y los blancos se sentaran juntos, pero consiguió que los negros y los blancos entraran por la misma puerta. El 30 de abril, David, de 1926, Bessie Coleman realizó un vuelo de prueba con un mecánico llamado William, y William pilotaba el avión mientras Coleman se sentaba en el asiento del pasajero. Y a unos 3.000 pies en el aire, una llave suelta se atascó en el motor de la aeronave y Will no pudo controlar el volante y el avión volcó. Coleman, que no llevaba puesto el cinturón de seguridad en ese momento, porque debemos recordar, David, que los aviones en aquella época no tenían techo. Entonces, al llevar el cinturón de seguridad desabrochado, cuando el avión volcó, Coleman se cayó del avión a cielo abierto. Una muerte terrible, Ana. Exacto. Ella evidentemente no sobrevivió a la caída, 3.000 pies en el aire es muerte segura. Y Will, su mecánico, se estrelló a unos metros de distancia y también murió en el accidente. Su muerte fue desgarradora para miles de personas en todo el mundo. Y en su funeral, en Chicago, la famosa activista Ida Wells pronunció un elogio hacia Coleman y por la lucha de la segregación de los blancos y negros. Aunque murió a la edad de 34 años, su legado sigue inspirando a las comunidades de todo el país. En 1931,
la Asociación de Pilotos Challenger de Chicago inició la tradición de sobrevolar la tumba de Coleman todos los años. Qué bonito, ¿verdad, David? Muchísimo. Es una historia preciosa, una muerte terrible de una gran luchadora. Muchos clubes de aviación recibieron su nombre en su honor, ¿no? Incluido el de Bessie Coleman Aeroclub, organizado por William Powell en la década de 1930. Y Bessie Coleman Aviador, que se formó en Chicago de 1977. También en 1995 se hizo el sello Bessie Coleman para conmemorar todos sus logros. Y ya en el año en el que nos hallamos ahora, en el 2023, la Casa de la Moneda de Estados Unidos lanzó una moneda de 25 centavos especial con Bessie Coleman. Coleman, una mujer aviadora que surcó los cielos ayudando a la integración de los negros en la vida social y que fue una gran aviadora y una gran mujer. Y ahora, de mujer a mujer, nos vamos a una monja, a una religiosa, más bien dicho. Una mujer que todos, cuando conocéis su nombre, sabréis quién es. Hablamos de Agnes Gocha Boyawi, que fue el nombre de nacimiento de esta mujer. Era la hija menor de un matrimonio acomodado albanés. Su padre, dedicado a asuntos políticos en Albania, murió de manera misteriosa en 1919. Desde entonces, su madre fue la encargada de su educación en la fe católica. Pero Ana, ¿quién es Agnes Gocha Boyaviu? ¿Nos lo puedes explicar? Pues nada, David, esta señora Agnes es la que todos hemos conocido como la Madre Teresa de Calcuta. Desde muy pequeño, como bien has dicho, Agnes fue educada en la fe católica y cursó sus estudios en una escuela estatal. Durante esos años participó activamente en la comunidad religiosa, fue solista del coro de su parroquia y perteneció a la congregación de Soladicio de Nuestra Señora. Con tan solo 12 años tuvo claro que quería dedicar su vida a los demás y a la Iglesia, con fuertes convicciones religiosas impuestas por su madre. Y con 5 años ya había hecho la primera comunión y con 6 la confirmación, una edad muy temprana. Bien. Siendo una niña tenía una total admiración por los jesuitas yugoslavos que estaban en Bengala, en la India. Ahí es donde empezó ella a crear ese sueño de querer ir allí a ayudar y esa fascinación que le hizo seguir estudiando para llegar a Calcuta. Antes de llegar a la India, la Madre Teresa fue evidentemente enviada a otra congregación para que aprendería inglés y fue a la abadía de Loreto, las bienaventuradas Virgen María de Irlanda. Repito, con solo 18 años. En esta institución religiosa, la Madre Teresa aprendió inglés y poco después, para cumplir su deseo de ser misionera en la India, pues zarpó hacia Bengala en 1928. El 6 de enero de 1929, Día de Reyes, llegó a Calcuta, donde permaneció el resto de su vida, David. Sí, tenemos que recordar que en esta ciudad bengalí tomó por primera vez sus votos de pobreza y también los de castidad y obediencia, ¿no? Sí, porque no era monja todavía. No era monja, pero ella ya había tomado esos votos. Se convirtió en monja el 24 de mayo de 1931. O sea, imagínate, ella antes de ser monja ya decidió tomar esos votos de castidad y obediencia y de pobreza, ¿no? Antes de coger los hábitos. Luego fue trasladada al St. Mary High School de Calcuta, donde impartió clases de geografía e historia y donde permaneció alrededor de casi la friolera de 20 años. En 1946, una hambruna que se vivía en la India se hizo que agravara todo el conflicto entre los indios musulmanes y los hindús. Así que la Madre Teresa de Calcuta solicitó de la mano del Papa Pío XII
abandonar su orden para dedicarse en cuerpo y alma a los más necesitados. Ahí, Ana, es donde empieza la leyenda y la historia de esta gran mujer que era la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Sí, porque hay que recordar que cuando se toman los votos de castidad y de obediencia, tu nombre desaparece y de ahí le viene el nombre de la Madre Teresa de Calcuta. Ella narra en sus memorias que Dios le habló en un tren y le ordenó dejar el convento y ayudar a los pobres, por lo que tras recibir, como bien has dicho, la bendición del Papa Pío XII para dejar su propia orden, creó las Misioneras de la Caridad. Después de muchos años trabajando entre los desfavorecidos de la India, Teresa de Calcuta consiguió la nacionalidad en la India en 1950. En ese mismo año, tras haberse unido a un grupo de mujeres con las mismas inquietudes, el Vaticano le autorizó inaugurar su nueva congregación, como hemos dicho, Misioneras de la Caridad. Pero hemos de decir que no fue reconocida esa congregación hasta 1965 por el Papa Pablo VI. Iban ataviadas con un hábito sencillo de algodón blanco con un borde azul que todos hemos visto en las fotografías, y comenzó a mostrar compasión y a realizar su misión, que era la de ayudar a la gente más desfavorecida, proporcionándoles alimento y refugio. Esa congregación la iniciaron 13 monjas en Calcuta, pero pronto se extendió en otras regiones y más religiosos voluntarios se unieron a la causa. En la actualidad, David está presente en más de 130 países. Sí, Ana, me recuerda mucho a un gran héroe, un gran jesuita, a Vicente Ferrer, Sí. que casi no se habla, pero que gracias a Vicente Ferrer se crearon escuelas, se crearon pozos, se dio alimentación a los más necesitados, hizo un gran trabajo en la India después de partir de aquí, ¿no? Cuando hubo la guerra civil y partió hacia la India, ¿no? Y Sí, luchó, personas que dejan su vida por los más desfavorecidos, pero más adelante, David, hablaremos esa parte oscura. sí, siempre hay partes oscuras, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de que estoy hablando de Vicente Ferrer, fue un gran hombre, un gran jesuita, que incluso lo echaron de los jesuitas por ayudar a los demás, simplemente, ¿no? Y la Madre Teresa de Calcuta decía una frase muy social, ¿no? Que decía que no éramos trabajadores sociales, ¿no? Que a ojos de algunas personas puede parecer que realizamos un trabajo social, pero tenemos que ser complementativas en el corazón del mundo, ¿no? Claro, evidentemente esa frase te rompe todo el esquema, ¿no? También la congregación ayuda a niños abandonados, a personas sin hogar, a enfermos, refugiados, ancianos, ayudó a personas que estaban viviendo en la calle, ayudó a cualquier persona que estuviera en una situación desfavorecida o de exclusión social, y también se ocuparon de abrir leproserías, hospitales y orfanatos, como hemos dicho, ¿no? Sí, pero hay que decir que esa parte de esa frase que tú dices de que habría que unirse a la contemplación en el corazón del mundo, recordemos que la Iglesia es la que nos da el hábito de sufrir, de que esto es porque Dios nos lo ha dado, y eso era el mensaje que daba a la gente india que estaba en la calle. Dios te lo ha dado, tienes que aguantar ese sufrimiento, y a esa persona que está sufriendo ese tema no le puedes decir que Dios te ha dado ese sufrimiento porque Él murió en una cruz. No es la típica frase que se dice, Dios aprieta pero no ahoga, ¿no? Que yo tanto odio, ¿no? Y en 1979 incluso ganó el Premio Nobel de la Paz, un premio Nobel de la Paz que seguramente sin el reportaje de la BBC nunca se lo hubieran dado. Pero ¿qué más podemos hablar de esta gran mujer, Ana?
Bueno, sí, fue reconocida su labor con el Premio Nobel de la Paz, pero como todo David, ocurrió las críticas que llegaron después de haberle otorgado ese Premio Nobel de la Paz, porque nadie da nada a cambio. Un doctor que era llamado Arup informó al New York Times y a otros medios sobre esa sombría realidad de los hospitales que estaban dirigidos por la Congregación de las Misioneras de la Caridad. Él narró en el periódico que en esos hospitales se encontró con niños gritando de agonía, mientras los misioneros los ataban a sus camas. Bueno, lo de siempre, Ana, los grandes hospicios, los grandes sitios donde siempre ha habido niños que no han tenido padre, orfanatos, se han visto esos niños atados en la cama, no lo vamos a mentir ni desmentir, pero es cierto que es una figura muy visual, vista en cualquier reportaje que hable de hospicios o de sitios así. Ya, pero David, allí encontró ese doctor pacientes moribundos llorando en la miseria, mientras no les daban otro alivio que una aspirina para reducir el dolor, o las instalaciones tan obsoletas que se toleraba que un paciente tuviera que defecar delante de otros. En 1994, Christopher y un periodista, Tariq Ali, lanzaron un documental llamado Los Ángeles del Infierno, que mostraba verdaderamente la realidad de esa organización de las madres de Teresa de Calcuta. Sí, fueron llamadas así, yo creo, porque dentro de esa miseria ellas intentaban hacer lo mejor por esas personas, pero los medios que recibían, aún recibiendo miles y miles de millones, David, de ayudas y de gente que donaba dinero, las instalaciones eran precarias. Sí, Ana, pero yo también, para romper una lanza a favor de María Teresa de Calcuta y las monjas o las religiosas yo no discuto de madre. que se dedicaban a eso, que creo que ellas no querían atender a la gente en esas condiciones. Yo también pienso, y soy muy conspiranoico con este tema, que muchas de las ayudas que no se quedaran por el camino o se quedaran en las manos de algún gobierno o algún gobernante con ansias de poder, Es lo que antes te he dicho que íbamos a desvelar. En ningún momento quiero poner en entredicho el trabajo que realizó la Madre Teresa de Calcuta, pero sí que puedo poner en entredicho porque en un reportaje publicado también en el Washington Post reveló que los pacientes que morían en el hospital eran obligados a convertirse al cristianismo antes de morir. Como ves, David, una vez más la Iglesia usó esos métodos que usó en el descubrimiento de América, que les daba su ayuda, los convertía, pero les robaba su identidad. Hay mucho que hablar sobre el descubrimiento de América, sobre las violaciones, las extorsiones, los robos del oro y esa violación de las mujeres indígenas. Algún día hablaremos de todo eso. Una fiesta que se celebra en España, el Día de la Hispanidad, pero que a mí me da vergüenza ajena disfrutar de una fiesta que fue una masacre contra otros seres humanos inferiores a nosotros. Pues es lo que estamos hablando, sin desprestigiar esa labor que hacían las misioneras de la caridad, pero una vez más vemos la mano negra de la Iglesia Católica. Le robó su identidad, o sea, personas moribundas que eran obligados a convertirse al cristianismo. Un médico británico llamado Jack Preger, que trabajó con esa organización benéfica y vio con sus propios ojos cómo las monjas o los voluntarios no brindaban esa atención adecuada. Las agujas se usaban una y otra vez sin esterilizar. A una mujer con quemaduras se le negó analgésicos.
este mismo médico le pasó esa medicación bajo contrabando, como se decía. Tenían el dinero para administrar un hospital decente para los pobres, pero nunca lo hicieron, David. Una forma que en la biografía o es lo que hemos estado hablando en la cultura que había recibido la madre, que resaltaba esa que había recibido desde su niñez de consolar a los pobres con teorías que hablan de que el dolor es importante y que es necesario por el amor de Dios y que el amor es bueno si duele. Quizá también muchos de nosotros hemos recibido esa enseñanza en los colegios porque para eso nos llevan al colegio, para adoctrinarnos y quitarnos nuestra identidad, yo creo. Sí, no, evidentemente la doctrina católica y el adoctrinamiento en los colegios en los últimos años, hace 30 o 40 años atrás, eh, fue terrible, ¿no? El amor a Dios, o sea, al ser humano, que es compartir la pasión de Cristo y dar paso a una espiritualidad errónea, todo ese tipo, o todo hemos vivido, los que tenemos una cierta edad, pues aquellos coscorrones de los profesores, aquellas reglas en la mano, aquellos libros en la mano en forma de cruz, mirando a la pared. Sí, que O la sea, letra con sangre entra. incluso a veces muchos padres también nos han dicho no servirás para nada, y todo eso, ¿no? Y esa creencia en aquella época era una cosa casi normal y que era errónea, ¿no? Era errónea, ¿no? Hay que hacernos creer que Dios era omnipotente, que era el único que podía castigarnos con sufrimiento. Si estabas enfermo o te dolía algo, era culpa de Dios, pero Dios te lo hacía porque tú lo habías merecido o algo malo habías Porque hecho. habías hecho un pecado. Entonces, claro, contra la iglesia hemos topado, ¿no? Recordemos las miles de muertes en la iglesia, por ejemplo, en la caza de brujas y todo eso, que, bueno, se cargaron a mucha gente, ¿no? Es lo que decimos, ¿no? Una madre Teresa de Calcuta, que intentó ayudar a los pobres con unos medios miserables, pero que realmente no era todo lo que brillaba y seguramente si se rascara en la capa de esta gran mujer también descubriríamos muchas cosas oscuras. Lo que está claro y lo que queremos dejar también sobre la mesa o sobre vuestros micrófonos o vuestros altavoces, que no estamos criticando a la Madre Teresa de Calcuta, al contrario, era una gran mujer, una gran religiosa, una mujer que luchaba por los más débiles, pero sí debemos criticar las instituciones religiosas que muchas veces han aprovechado de la buena fe de los donantes de ese dinero que ha sido depositado para ayudar a los más pobres. Una Madre Teresa de Calcuta que dio su vida quizá creyendo en la educación adquirida y que la iglesia más conservadora usó para beneficiarse en sus planes, aunque podemos decir que fue usada para el bálsamo que aliviaba las conciencias. Y ahora nos vamos a otra mujer, una mujer increíble. Vamos a Irena Salder, que nació el 15 de febrero de 1910 en Varsovia, en Polonia. Una hija única de Jana Karolina Grzybkowa y Stanislav Krzyżanowski, perdonad mi ruso, o mi polonés. Era su progenitor y contrajo el tifus mientras trataba a pacientes judíos de otros médicos que se negaron a tratar, falleciendo en febrero de 1917. Así que Irina aprendió directamente de su padre, que ayudaba a esos judíos que nadie quería tratar por motivos religiosos. Así que cuando su padre murió, los líderes de la comunidad judía se ofrecieron a pagar los estudios de Irina. Ella cursó varios cursos de Derecho durante 2 años y más tarde literatura polaca en la Universidad de Varsovia. Pero Ana, ¿de quién estamos hablando? ¿De qué mujer o de qué causa perdida de este mundo, de esta historia, vamos a tocar ahora? Pues sí, David, Irina en su época estudiantil, en el año 1935, se unió al Partido Socialista Polaco y protestó abiertamente contra el sistema de bancos, como hemos hablado antes de los afroamericanos. En esa época, en las universidades, los judíos y las demás personas estaban apartados y se les obligaba a sentarse
en otros asientos solos en las universidades. Como apestado, ¿verdad? Apestados. Antes de la Segunda Guerra Mundial fue lo que ocurría, antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, imagínate si antes ocurría esto, imagínate la Segunda. Por lo que esta lucha que hizo esta mujer de que no veía nada claro eso, le hizo que fuera suspendida de la universidad durante 3 años. O sea, la universidad le obligó a abandonar la BT, que es políticamente incorrecta, y aquí no te queremos. A finales de la década de Los 30. 1930 se trasladó a Varsovia y comenzó a trabajar en los departamentos municipales de bienestar social, y lo hizo como enfermera o trabajadora social, David. Durante la invasión de Polonia en 1939 por parte de los alemanes, ella trabajaba como administradora de ese departamento de Varsovia, que contaba con comedores para toda la ciudad y proporcionaba comidas y otras necesidades a los huérfanos, ancianos y pobres. Otra mujer que luchaba por los derechos sociales. Pero ocurre que llega la Segunda Guerra Mundial y ese departamento hace un comunicado que se les prohíbe prestar ninguna ayuda a ningún polaco de origen judío. Y con el horror que se instaló en esa ciudad, imagínate, en 1940 se creó el famoso y conocido gueto de Varsovia, el más grande de Europa, y fue creado por los alemanes. En ese gueto se llegaron a aislar de manera infrahumana a 400.000 personas judías, y que según los archivos que existen, solo sobrevivieron 8.000, David. Sí, bueno, todos conocemos lo que pasó cuando Hitler invadió Polonia, los campos de concentración polacos, todo lo que hicieron en aquellos campos de concentración, aquellos exterminios nazis, pero también dicen que 2.500 fueron salvados por nuestra protagonista, por Irina, ¿no? 2.500 personas que esta mujer salvó de ser gaseados o ser fusilados en los campos de concentración nazi, ¿no? Que ahora os lo vamos a desvelar cómo, ¿no? Ana, ¿cómo salvó Irina a esas 2.500 personas? Pues David, los judíos eran confinados en ese barrio de la ciudad y al poco tiempo se los llevaban en los llamados trenes de la muerte a los campos de exterminio. Esos trenes, según los archivos, en 2 meses se llevaron a 6.000 personas cada día, repito, cada día. Irina no podía entender por qué se trataba de esa forma tan cruel e inhumana a personas que no habían hecho nada malo. Unos campos de concentración que recordemos que las salas de gas albergaban a 1.500 personas. Incluso habían salas de gas que eran de 2 pisos y metían 1.500 y 1.500, 3.000 personas gaseadas de golpe, y luego las quemaban en los crematorios también a unas 1.500 o 3.000 personas al día. Era brutal, Ana. Sí, entonces a Irina vio, como era enfermera, elaboró un plan para poder entrar en el gueto, y como empleada de bienestar social le daban un permiso especial para ingresar en el gueto, para poder tener información y dar información. Veréis. Así que con la ayuda de una amiga que también se llamaba Irena, de convencer de que ellas iban a vigilar el gueto, porque en ese hacinamiento de personas los iban a matar de tifus, pero no solo a los judíos, sino también a ellos, a los propios alemanes. Los alemanes dejaron a Irina y a su compañera a inspeccionar las condiciones sanitarias de ese gueto de Varsovia. Así que más adelante consiguieron más pases para que colaboradores que eran miembros de una organización clandestina llamada Cegota, que se creó el 4 de diciembre de 1942 por la resistencia polaca,
Y en ese año, en 1943, Irina ingresó en sus filas con el nombre de Yolanda para proteger su identidad real. Como era empleada del Departamento de Bienestar Social, muchos documentos falsos que hizo servir para salvar a familias de ese infierno. Aunque lo que la organización intentaba de salvar a muchos de ellos no podía ser asumida y tuvo que buscar todas las ayudas necesarias, pero no fueron posibles, y por lo que ella, David, decidió ayudar a los niños. ¿Qué me recuerda esta historia al ángel español, a Ángel Brits, aquella persona que era una delegada del gobierno español del franquismo, estamos hablando del franquismo, y era embajador de Bélgica y que consiguió pasaportes falsos para salvar a judíos de los campos de concentración? ¿Qué me recuerda esta historia, Ana? Pues sí, David, pero aunque esta idea no fue muy bien recibida por el gueto, ni por el gueto ni por sus compañeros de la Zota. Le decían que era una locura y que eso llamaría la atención de los nazis. Y las familias judías evidentemente no querían aceptar de ninguna manera tener que desprenderse de sus hijos, o sea, era inviable. Una decisión tremendamente dolorosa, David, pero Irina quiso intentarlo y comenzó a visitar a esas familias ofreciéndoles la posibilidad de llevarse a sus hijos, o sea, de salvarlos por los medios que ella podría. A veces tuvo que ser muy cruel con esos padres y decirles la cruda realidad, que detrás de esa alambrada no había más que muerte. De hecho, cuando ella volvía a buscar a algunas de las familias que se habían negado a darle sus hijos, ya no los encontraba. Los habían llevado en un tren de la muerte a un campo de concentración. Así que empezaron a darse cuenta de que en el gueto era necesario confiar en Irina, que era la única posibilidad que sus pequeños tenían de sobrevivir. Los primeros niños que fueron sacados en ambulancias, era un poco arriesgado, David, porque se los declaraba como enfermos de tifus, pero no era suficiente. Y Irina pensó en arriesgarse más. Junto con otras mujeres de la organización, comenzó a sacar niños del gueto en bolsas de yute, disimulados entre mercancía, o en ataúdes, o en fardos de ropa que eran robados a los judíos, como todos sabemos. También por las cloacas, ¿no? Según tengo entendido, ¿no, Ana? Sí, pero procuró Irina darles una identidad falsa a esos niños, ubicarlos en hogares o en orfanatos, en conventos que no eran judíos. Ella hizo una labor importante, documentó los nombres originales de los niños y sus nuevas identidades en forma codificada, y ocultó los registros dentro de frascos enterrados por si los padres sobrevivían y luego querían buscarlos. O sea, hizo una labor de archivo. Lo que hizo esta mujer es darle identidad falsa, seguramente una identidad alemana, para que sus padres, si después habían resistido al embate nazi en los campos de concentración una vez acabada la guerra, estos padres pudieran recuperar a sus hijos fácilmente sin tener que ir de orfanato en orfanato. Supongo que es lo que nos está contando, ¿no, Ana? Sí, para los padres o simplemente para esos niños que no perdieran su identidad, ni de dónde venían, ni quién eran sus padres. Cuando más adelante crecerían, se darían cuenta y sabrían quiénes habían sido sus padres verdaderos. De esta manera David logró salvar a unos 1.500 pequeños. 2.500, sí, 2.500 pequeños.
Durante sus últimos años trabajó para el Ministerio de Educación y Salud y ayudó a organizar una serie de orfanatos y de atención para niños, familias y ancianos. Pero Irina en sus memorias siempre recuerda a un bebé de 6 meses de edad llamada Epieta Zikoska, que tuvo que administrarle un narcótico para disimular su llanto, y en una caja llena de agujeros entre toneladas de ladrillos pudo sacarla. La niña fue criada por una amiga de Irina, por eso recuerda a ese bebé. Y recuerda también que después de 5 largos meses, de vez en cuando los padres llamaban para oír los balbuceos de su hija. Poco después ella se enteró de que fueron asesinados en un campo de concentración y la amiga de Irina conservó en un paño una cuchara de plata con la fecha de nacimiento de la niña y su apodo, el Runia, que fue conocida esa niña más tarde como la niña de la cuchara de plata. Por esas fechas ya había conseguido Irina salvar a 2.500 niños, pero un día una vigilante de 1943, una vigilante de una lavandería, acabó delatándola bajo torturas a ella y a sus compañeros. Tras ser descubierta y detenida por la Gestapo, se negó a colaborar, siendo torturada durante 2 largos meses, David. Le rompieron los pies, las piernas, pero no lograron que delatara a nadie de la organización ni lo que había hecho. Finalmente, si no me recuerda mal la cabeza y la memoria, Ana fue sentenciada a muerte, pero el día que fue a ser ejecutada, un soldado abrió la puerta de la celda y se la llevó hasta la salida y le dijo: corre, corre, sin mirar atrás. Logró escapar de la ejecución gracias a la intervención de Zegota, que sobornó al soldado. Al día siguiente apareció en la lista de ejecutados. Durante 2 años estuvo en una silla de ruedas debido a las lesiones de las torturas que sufrió. Adquirió luego una identidad falsa y continuó su trabajo en Zegota como enfermera, hasta que los alemanes abandonaron Varsovia. Pero aún así, fue perseguida por ser militante socialista y tuvo que esconderse durante 40 años del régimen totalitario que había en Polonia. Pero en fin, de hecho, luego, a causa de vivir en la clandestinidad, dio luz a su hijo prematuro, totalmente sola, y 2 semanas después, este niño falleció. En fin, una historia triste que hace que las lágrimas rebosen por encima de las mejillas. Ana, ¿qué pasó luego en 1945? Explícanos. Pues nada, en 1945 David Irina desenterró las listas escondidas con el nombre de los niños, como la famosa lista de Schneider, pero la suya no se habló de ella en mucho tiempo. Esas listas las enterró en el jardín de una amiga, por si ella moría, y no quería, como hemos dicho, que esos niños perdieran sus orígenes. Y de forma codificada puso los verdaderos y los que en la actualidad tenían y dónde estaban. Recibió varios premios, David. Sí, Ana, concretamente recibió 2 premios. Recibió en 1996 el Krzyż Komandora Orderu Odrączenia Polski y en 2001 el Krzyż Dąbrzycy Briaga. 2 premios que también en 2003 también recibió el tercero, que fue honrada con la Orden del Águila Blanca. En 2009 también se le otorgaron 2 premios póstumos: el Humanitario del Año de The Sister Rose Training Ender One y el Premio Humanitario Andrei Heptun. ¿Pero qué pasó en 1931, Ana? En 1931 contrajo matrimonio con Misery Sender. Se divorciaron en 1947
y en ese mismo año se casó con Stefan, con el que fue madre de 3 hijos, Janina, Andrei y Adam. La pareja se divorció en 1959 y finalmente David, el amor, en 1961 volvió a casarse con su primer marido y se divorció de él definitivamente en el 1971. Una mujer que se casó con Mikael Sander en el 47, se volvió a casar con él en el 61 y luego se divorció en el 71 con su primer marido. Eso es curioso, muy curioso. Pero lo más triste es que Lina Sander falleció el 12 de mayo de 2008 en Varsovia y falleció sin seguramente ser reconocido por los medios de comunicación su gran labor, porque todos hemos oído de la lista de Schiffer, todos hemos oído esa película o hemos visto ese relato, pero de las listas de Irina pocas veces se ha hablado, y de su trabajo social y de ayuda de intentar evitar la muerte de esos 2.500 niños, nadie nos lo ha contado. Y ahora hablamos de una clásica, Eva María Duarte, o más conocida como Evita Perón, nacida el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, en una familia de bajos recursos, donde tenía 4 hermanos, hija ilegítima de Juan Duarte y de Juana Ibarguren, y vivió probablemente en su pueblo natal hasta que a los 16 años huyó de Buenos Aires. ¿Qué podemos hablar de esta gran mujer que parece que lo sepamos ya todo, Ana? Pues tenemos que decir que en la capital argentina trabajó como actriz en pequeños locales y en la radio. Y a partir de 1935 empezó a gozar de cierta popularidad, aunque sus papeles en las películas no tenían relevancia. En 1935 viajó a Buenos Aires, capital de Argentina, como bien has dicho, y debutó como actriz en la compañía de Eva Franco. Entre 1936 y 1942 interpretó varios papeles en la radio, en el cine, en teatro, pero sin relevancia. Y en 1944, en un evento para recaudar fondos para un terremoto que había ocurrido en San Juan, conoció al coronel Juan Domingo Perón, con quien inició una relación íntima y se casó con él en 1945. En ese año, Perón fue destituido de sus cargos de la Secretaría de Trabajo y de la Vicepresidencia de la Nación y fue confinado en la isla de Martín García. Eva Perón, dado sus dotes interpretativas, mostró su energía y su carisma para conectar con esos sectores nacionalistas del ejército afines a su marido y con los trabajadores que se habían beneficiado en aquel tiempo de las medidas sociales que habían sido impulsadas por Perón desde el puesto que ocupaba. La campaña de agitación social que emprendió Evita Perón conocida, culminó el 17 de octubre cuando miles de trabajadores, a los que ella llamaba sus descamisados y a los que ella había solicitado ayuda, pidieron la libertad de su marido. Ocuparon el centro de Buenos Aires para exigir la libertad del político y fue una de las mayores manifestaciones populares habidas en ese país hasta entonces. Una vez liberado Perón, se presentó a las elecciones de febrero de 1946 y obtuvo un rotundo triunfo. A pesar de la popularidad que ella gozaba, ella no aceptaba nunca ningún cargo oficial y prefirió impulsar su política social desde la presidencia de una fundación que llevaba su nombre. Financiada con fondos públicos, la Fundación Eva Perón repartió ayudas a los más necesitados. Así que empezó a ser llamada
Evita por las clases populares y se convirtió en el rostro humano del régimen y el enlace del presidente con las organizaciones obreras, principalmente con la Confederación General del Trabajo, la CGT. Fundó en 1949 el Partido Peronista Femenino y comenzó a promover desde el partido medidas orientadas a una mejor integración de la mujer en el mercado laboral. Como ves, David, fue una precursora de las mujeres y el trabajo. Lo que sí que es cierto, Ana, que estas medidas trajo mejores condiciones de vida a los trabajadores y a los sectores hasta entonces marginados de la sociedad argentina, ¿no? Tampoco permaneció ajena a la situación del pueblo español y en 1947 viajó a España en los peores momentos de aislamiento internacional del régimen de Francisco Franco. Su visita estuvo precedida por la concesión del gobierno peronista al régimen español de un crédito millonario para la compra de trigo, maíz, carne, legumbres y otros enseres de comida, ¿no? También en 1951, año en que se publicó su autobiografía, fue llamada La razón de mi vida y la CGT la postuló como candidata a la vicepresidencia. Pero las Fuerzas Armadas declinaron darle su apoyo porque veían que ella era una amenaza en calidad de portavoz de la línea más radical y reivindicativa del peronismo. Eva era reacia a aceptar cargos públicos, convencida de que la eficacia de su labor estaba en la proximidad de su relación con la gente. Pero un cáncer de cuello uterino, que estaba en su estado avanzado, le hizo renunciar a su candidatura. Entonces, cuando se lo comunicó al pueblo en un emotivo acto del que se dirigió a la multitud desde el balcón de la Casa de Gobierno. Pero el 26 de julio de 1952, Eva Duarte de Perón murió y tenía 33 años. Se había muerto la jefa. ¿Qué más podemos decir, Ana? Pues sí, ese año murió la jefa, como ellos decían, y en el pueblo argentino la veneraban y tenía una gran importancia para el peronismo, que poco antes de morir en el Congreso le otorgó el nombre de la jefa espiritual de la nación. Perón quería que su esposa fuera embalsamada y que sus restos descansaran en el monumento al descamisado, a sus descamisados, un faraónico panteón que iba a ser construido especialmente para ella y que llevaba el nombre, por lo que hemos dicho, de sus descamisados. Su marido pidió la conservación del cuerpo al prestigioso anatomista español Pedro Ara, quien comenzó su tarea apenas 2 horas después de que falleciera la primera dama. Ara relató en sus memorias que convertir a Evita en una estatua tardaría muchos meses. Mientras se planificaba la construcción del gigante mausoleo, el médico que realizaba sus tareas en el segundo piso de esa CGT, la principal central sindical de Argentina, donde había sido llevado el cuerpo tras ese histórico funeral que todos recordamos, pero tardó más de lo que pensaba. Al año concluyó su tarea, pero el mausoleo seguía siendo apenas un proyecto, por lo que el español debió quedarse al cuidado del cadáver embalsamado en ese edificio, en el de la CGT. En 1955, 3 años después de la muerte de Evita, cuando Perón fue derrocado otra vez por un golpe militar que le llamaron la Revolución Libertadora, el depuesto mandatario huyó al exilio, pero el cuerpo de quien era su esposa Evita se quedó en la CGT bajo el cuidado del español Ara. Lo que ocurrió después se mantuvo en secreto durante 16 años, David, y recién sería desvelado décadas más tarde por las investigaciones periodísticas y libros como el popular Santa Evita de 1995 de Tomás Eloy Martínez, David.
Sí, sí, cierto, una historia increíble. Y además el periodista político y militante de la organización guerrillera peronista, que era Monteros Miguel Bonasco, hizo que un estudio exhaustivo sirviera para hacer un documental llamado Evita la tumba sin paz. Así, Bonazo narra las dos primeras mutilaciones que sufrió el cuerpo para demostrar que era el cuerpo de Evita Perón. Para averiguarlo, nombraron una comisión de médicos que le extrajeron un pedazo de tejido de la oreja izquierda. Todo ello para hacer un estudio de examen histológico, y le cortaron también un dedo para tener o en su posesión la huella digital. Había un terrible temor que los peronistas pudieran tratar de robar el cuerpo y usarlo para levantar a la nación. Llevó a los militares a urdir en el siniestro plan, un plan secreto, y a secuestrar el cadáver y hacerlo desaparecer. La orden era secuestrar el cuerpo y darle cristiana sepultura en un entierro totalmente clandestino. Pero el encargado desobedeció el mandato y se llevaron el cuerpo en un cajón común sin identificar e intentaron esconderlo en distintos puntos de Buenos Aires. Según cuentan los eruditos que han estudiado los documentos del cuerpo embalsamado, dieron el cuerpo al cuidado de un segundo, el mayor Edward Arandia. Arandia escondió el cajón de Evita en el altillo de la casa que compartía con su esposa y su pequeña hija. La paranoia no dejaba dormir al mayor Arandia. El ejército estaba muy nervioso y una noche escuchó unos ruidos en su casa de la avenida General Paz al 500 y, creyendo que se trataba de un comando peronista que venía a rescatar a su abanderada, tomó su pistola de 9 milímetros y vació el cargador sobre el bulto que se movía en la oscuridad. Era su mujer embarazada quien cayó muerta al acto. Ana, vaya historia, ¿eh? Pues sí, David, pero sigue la historia, porque después de ocurrir este hecho y el que había desobedecido la orden, según los historiadores, tenía una pasión enfermiza por el cadáver de Evita y se lo llevó a su oficina, a un pequeño cuarto al lado de su despacho, donde lo colocó en posición vertical, escondido detrás de una caja que originalmente contenía material para radiotransmisiones. Pero era esta pasión enfermiza hizo que la exhibiría de vez en cuando como un trofeo. Y a una de las personas que le mostró ese trofeo fue a María Luisa de Bember, que se quedó horrorizada y reveló el secreto a un amigo de su poderosa familia que tenía un importante cargo militar, el coronel Héctor Cabanillas, un duro antiperonista que había organizado frutos atentados contra Perón en el exilio. Propuso sacar el cuerpo del país y en 1957 dio inicio al operativo Traslado, también conocido como Operación Evasión. El personal del gobierno, que tenía intenciones de hacer desaparecer el cadáver, lo arrojaron al río, como hicieron pocos años después, en la década de los 70, con los vuelos de la muerte. Pero se decidió trasladar el cuerpo a Italia. Y de nuevo, los asesinos recibieron la ayuda de la Iglesia Católica. Un delegado de su santidad, para allanar el camino, contó con el militar sobre el operativo, que fue secreto hasta para el mismísimo presidente Aramburu, que no sabía nada de esos detalles. El delegado del Vaticano compró una tumba en un cementerio comunal de Milán y se encargó de tramitar los papeles para que llegara el cuerpo. En abril de 1957, el ataúd de Eva Perón fue trasladado en barco a Génova, haciéndolo pasar por el de una viuda italiana fallecida en Argentina llamada María Macchi de Magistris. Pero al llegar al puerto de Génova, David, tuvieron un susto porque un gran gentío estaba esperando allí en el puerto.
Ellos pensaron que eran los seguidores de Evita Perón y resulta que en ese mismo barco había unos manuscritos de Giuseppe Verdi y ese hecho hizo que se juntara y sintieron miedo de haber sido descubiertos. El féretro fue trasladado a Milán, donde fueron finalmente enterrados en el cementerio de Maggiore. O sea, no fueron a donde querían ir, ¿no? Sino que acabó en Milán. Sí, porque se sintieron descubiertos en el puerto ¿De Génova? en el puerto de Génova al ocurrir esa casualidad de la vida, pues pensaron que habían sido descubiertos y los llevaron A Milán. a otro sitio. Evita pasaría 14 años enterrada allí bajo una lápida falsa para no levantar sospechas e incluso se le pagó a una religiosa llamada Giuseppina para que le llevara flores a la tumba. O sea, hicieron una especie de teatro diciendo que era una mujer que había muerto en Argentina, que era una viuda, que era repatriada a Italia y la trataron con el nombre de la mujer teóricamente que se había muerto y fuera repatriada y pagaban una religiosa para que llevara flores y hiciera el paripé de que allí estaba esa italiana que no existía. Exacto. Esa religiosa la llamaban la tía Pina. Pero esta religiosa nunca supo que le estaba llevando flores a Evita Perón. El destino de los restos de Evita fue un misterio para los argentinos hasta 1970. En ese año, un grupo de jóvenes, montoseneros, secuestró y asesinó al presidente Aramburu, acusándolo, entre otras cosas, de haber hecho desaparecer el cuerpo de su jefa, Evita Perón. En medio de esa crisis, la juventud peronista y con el nuevo líder militar del país, el general Alejandro Lanús, propuso un gran acuerdo nacional con Perón y como prueba de voluntad ofreció devolverle al exiliado mandatario los restos de su esposa, Evita Perón. Lanús le pidió a Cabanillas que organizara el operativo de la devolución. Y en el año 1971 el cadáver de Evita fue sumado y llevado por carretera hasta la residencia de Perón en Madrid. Tras el regreso de los Perón a Argentina en 1973 y el triunfo de los comicios de esa representante Isabel Allende como vicepresidenta, creció la presión para que se trajeran los restos de Evita Perón. Pero no ocurrió hasta después de la muerte del fundador del peronismo en 1974. Evita Perón regresó a Argentina tras el robo de otro cadáver, el hombre que se había encargado de su secuestro, Aramburu. El grupo guerrillero que lo había ejecutado sustrajo su cuerpo del cementerio de la Recoleta y exigió como rescate que el flamante gobierno de Isabel trajera de regreso a su compañera Evita. Esto ocurrió en noviembre de 1974, que el cuerpo de la primera dama volvió definitivamente a su país, donde fue momificado, restaurado y exhibido junto con el de su marido en un cajón cerrado en la cripta fúnebre de la residencia presidencial de Los Olivos. La idea de Isabel era crear un gran mausoleo que era el altar de la patria, donde albergaría los restos de ambos, pero este proyecto también se vio truncado. Tras menos de 2 años de los gobiernos militares que la derrocaron, regresaron al poder el ejército y en Argentina que dio paso al régimen más sangriento que tuvo el país. El nuevo gobierno
entregó los restos de Eva a la familia Duarte, quien la sepultó bajo estrictas normas de seguridad en su bóveda familiar en La Recoleta, donde yace con su madre y con su hermano Juan. Fue así como la venderada de los humildes terminó en una tumba del cementerio más caro y exclusivo de Buenos Aires, que aún hoy, a 70 años de su muerte, David, sigue siendo la tumba más visitada. Un mito hasta muerta, una gran mujer y jefa de los descamisados, pero lo que está claro, Evita Perón vivió un eterno exilio constante durante su muerte. Una gran mujer, una gran revolucionaria, una gran anarquista y también una gran mujer de Estado y, como ella decía, la jefa de todos los descamisados. Una mujer que todos deberíamos fijarnos y reflejarnos en su reflejo. Ahora, amigos, acabamos ya este episodio de Mujeres Extraordinarias. Hemos navegado por los aires, por los cielos, América, Argentina, Italia. Hemos viajado por todo el mundo reconociendo a esas mujeres que gracias a ellas han hecho un mundo mejor. Y nosotros, como cada semana, nos despedimos dando las gracias a todos aquellos que están fuera de los micrófonos y que gracias a ellos llega este programa a sus casas. Amigos, os queremos y os emplazamos la próxima semana aquí en la Biblioteca de la Historia en Curiositats TV. Hasta la próxima semana, amigos. Os queremos. Os esperamos.